Desde la biblioteca, José Luis Sánchez nos recomienda un libro. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya tienes el libro que nos quieres recomendar entre tus manos, así que sí... Está preparado ya y listo para ser leído. Pues si no te importa, ¿nos lees un fragmento de ese libro, por favor? Venga. Valladolid, invierno de 1603. Los gritos se escuchaban con claridad desde el exterior cuando Martín de Castro empujó el portón de la casa. La ventisca había cesado, pero un viento gélido soplaba con fuerza formando remolinos con la nieve acumulada. Martín asomó medio cuerpo por la puerta y se quedó un instante en esa postura con un pie en el embaldosado a cuadros blancos y negros y otro aún en la calle. Durante unos segundos permaneció quieto y en silencio, jugueteando nervioso con el sombrero entre sus dedos, preso de un miedo irracional que lo paralizaba. Un nuevo grito le hizo reaccionar. Se persignó con fe antes de traspasar definitivamente el umbral y a grandes zancadas alcanzó las escaleras. Subió los peldaños de dos en dos. Se plantó frente a la puerta donde su mujer daba a luz desde hacía más de 8 horas y llamó a ella con insistencia. A abrir acudió la ayudante de la partera, una chica de poco más de 20 años, y que miró al hombre con cara de circunstancias. ¿Cómo está?, inquirió Martín de Castro con la voz tomada por la ansiedad. La muchacha se limitó a sacudir los hombros en un gesto de difícil interpretación. La firme mano de la comadrona la apartó del umbral sin miramientos y mientras la ordenaba regresar junto al lecho, sacó casi a empujones a Martín de la alcoba. El hombre tuvo el tiempo justo de ver la figura encogida de dolor de su esposa entre el borrón rojizo que eran las sábanas antes de que la mujer cerrara la puerta tras de sí. De afuera, la partera se plantó frente a él. Tenía cara de pocos amigos y los brazos en jarras, llenos de sangre hasta el codo. Os dije que os fuerais de la casa, señor de Castro. El parto se ha complicado y vuestra presencia aquí solo nos molestará. Solo quiero saber cómo están Lidia y la criatura. En la taberna se me caían las paredes encima. Dígame cómo va todo, por favor, pidió Martín frotándose las manos con nerviosismo. La matrona suspiró resignada. Se contaban por decenas los partos a los que había asistido y, por lo tanto, decenas eran también los padres con los que había tratado, y era de la opinión de que, de ser cosa de hombres, la llegada de un niño a este mundo hacía mucho que la raza humana se hubiese acabado. Cuando llegaba la hora de la verdad, o se convertían en criaturas asustadizas o se desentendían de todo. En cualquier caso, nada aportaban en un parto. Sin embargo, sintió lástima de la triste expresión que vio en el rostro de aquel pobre pintor de poca fama. Se secó la sangre de las manos en la falda del delantal y habló con voz firme y templada por los muchos años de experiencia. El niño viene de nalgas y vuestra esposa se estrecha de caderas. Solo podemos rezar y esperar que la naturaleza siga su curso. Martín se pasó una temblorosa mano por la barbilla. Puedo ir en busca del mejor médico de todo Valladolid si hace falta. No tenemos mucho dinero, pero haré lo que sea necesario por Lidia y por la criatura. La matrona lo cortó con una enérgica sacudida de la mano. Nada se le ha perdido en un parto a un hombre. Esto es cosa de mujeres. Un nuevo grito procedente del interior de la habitación acabó con la conversación. Quedaos ahí fuera o volved a la taberna. A mí lo mismo me da. El caso es que no volváis a molestar, zanjó la matrona cerrando la puerta atrás de sí. Martín suspiró resignado antes de girar sobre los talones y enfilar las escaleras hacia la planta baja. Se sentó en el primer escalón con la mano apoyada en el mentón y expresión de temor. Durante unos segundos barajó la posibilidad de regresar a la taberna. La desechó con rapidez. La sola idea de estar entre borrachos y mujerzuelas mientras su esposa peleaba por traer a este mundo al hijo de los dos se le antojaba imposible. De improviso deseó encerrarse en el taller y pintar. Cuando se sentía inquieto o abatido, coger los pinceles era lo único que lo aliviaba. Mantenía su cabeza ocupada y cualquier pensamiento se diluía a medida que extendía la pintura por la tabla. ¿Era lícito que su primer hijo naciese mientras él se abstraía del mundo y se centraba solo en su arte?
¿No sería mejor esperar cerca de la puerta por si la matrona reclamaba algo de él? Un nuevo y terrible grito, más desgarrador que antes, lo ayudó a decidirse. No podía seguir ahí sentado escuchando a su mujer sin poder hacer nada. Necesitaba dejar de pensar hasta que todo hubiese acabado. Entró y se encerró en el pequeño taller al que se accedía por una estrecha puerta junto a la entrada. Se quitó la capa que hasta entonces había olvidado llevar puesta y la dejó colgada junto al sombrero. Hizo lo mismo con el coleto y se colocó sobre la camisola blanca el mandil de cuero que usaba cuando pintaba. Al poco, el olor de las tinturas, los aceites y los pigmentos se llevaban lejos el miedo, pero no pudo hacer desaparecer del todo el temor por lo que sucedía en el piso superior, como si alguien agitase la superficie de las aguas por las que buceaba cuando pintaba, y que ahora no parecían tan oscuras y confortables como de costumbre. Inquieto, se dedicó a dar los últimos retoques a una tabla de 3 por 5 pies y medio que representaba a la Virgen del Carmen y que tenía como destino la sacristía de un pequeño convento. Era un encargo que su maestro le había encomendado poco después de que finalizase el verano y que ahora estaba en su fase final. El primero que realizaba en calidad de oficial y el primero en el que tenía voz sobre elementos como la composición o los colores a usar. Aunque su maestro tendría la última palabra antes de que la tabla fuese entregada a sus comitentes, nada se haría sin su consentimiento. Era un importante paso en su carrera y se había afanado en dar lo mejor de sí. Desde que llegara junto a Lidia a Valladolid hacía 2 años había trabajado en el mismo taller y con el mismo maestro. Primero en labores sencillas como moler las diferentes sustancias con las que se obtenían los distintos pigmentos. Después abocetando pinturas o dando pequeños retoques a obras menores y finalmente, desde que fuera ascendido oficial, trabajando en obras cada vez más importantes y donde se le daba una libertad de actuación cada vez mayor. De seguir con esa progresión, en 2 años podría entrar a formar parte del gremio de pintores, montar taller propio y acometer encargos. Incluso podría acoger pupilos a su cargo y ahí sería cuando comenzase a cobrar cantidades importantes por su arte y hacerse un nombre en la ciudad. Sería entonces, al convertirse en un importante maestro pintor, que recibía encargos de valor cuando demostraría a su padre que tenía razón. Pensar en Ramón de Castro hizo que le temblase el pulso y a puntos tuvo de errar en la pincelada. Masculló una maldición antes de tomar aire y retomar su labor. Como tercer hijo de un rico comerciante de paños burgalés, su futuro había estado siempre enfocado hacia el negocio familiar, sin posibilidad de heredar la empresa al ser el menor. Su destino pasaba por trabajar con sus hermanos y ser un hombre de negocios respetable y rico. Su porvenir era halagüeño y nada hacía presuponer que se torcería, hasta que Martín decidió que quería ser pintor. Un oficio que para Ramón de Castro era poco más que un simple trabajo manual, no mucho menos que arar la tierra o sembrar los campos. Por si fuera poco, casarse con Lidia Núñez, la hija pequeña de un tintorero, era lo que Ramón de Castro consideraba un premio menor para alguien que llevaba su apellido. Aquella boda realizada a escondidas y sin familia acabó por hacer estallar las relaciones entre padre e hijo. Recordó las palabras que su padre le espetara la última vez que se vieron. Con la pintura serás siempre un muerto de hambre. Martín casi podía ver la terrible figura de su padre y su dedo admonitor señalándole mientras pronunciaba tan terrible sentencia justo antes de cerrar la puerta de la casa familiar para siempre. El alejamiento de su familia, sobre todo de su madre, pesaba en el ánimo de Martín más de lo que estaba dispuesto a reconocer. De eso hacía ya 2 largos años, y durante aquel tiempo ni una sola vez había dudado de lo acertado de su decisión. Lidia y el hijo que estaba a punto de nacer eran ahora su familia y se dedicaba con pasión a aquello que amaba. El camino que tenía frente a sí era todo lo brillante que podía desear. Sin embargo, el destino no es amigo de hacer planes. Unos golpes a la puerta del taller le hicieron dar un respingo. Se sentía culpable por haberse olvidado de lo que acontecía en el piso de arriba. Se limpió la pintura de las manos como buenamente pudo y acudió raudo a abrir la puerta. Al otro lado de esta, el semblante serio de la matrona no presagiaba nada bueno.
Martín palideció al punto. ¿Ha pasado algo malo? ¿Están mi mujer y mi hijo bien? Tras un suspiro revelador, la partera tardó unos segundos en responder. Ya os advertí que el parto era complicado. Vuestra esposa ha muerto, señor de Castro. No hemos podido hacer nada por ayudarla. Martín sintió que el mundo perdía una capa de color como si sobre él se hubiese extendido un velo. Tuvo que sujetarse al marco de la puerta. Las rodillas le temblaban. Lidia muerta, no es posible. El apoyo y timón de su vida, la única mujer a la que había amado, ya no estaba en este mundo. Le llevó unos segundos ser consciente de lo que aquello implicaba. ¿Y el niño? ¿Está vivo?, acertó a balbucir. La comadrona reflexionó su respuesta. No era la primera vez que vería a un padre culpar a una inocente criatura de la muerte de su esposa. Está viva. Es una niña, dijo al fin. Martín sintió que una pequeña rendija de luz se abría ante él. Subieron a la habitación y la ayudante de la partera le tendió a la pequeña. Al otro lado de la puerta entreabierta se adivinaba sobre la cama el cuerpo inerte de Lidia, tapado con las sábanas ensangrentadas. Por primera vez en su vida, entendió que el corazón era un órgano tangible y real y no una simple metáfora que los poetas usaban para cantar sus amores. Sí, el corazón era algo real que podía romperse y ahora él lo sentía roto en pedazos y cada uno de ellos se clavaba en su pecho. De un plumazo, todos los planes de futuro se derrumbaban. Martín de Castro no quiso prestar atención a la muerte y se centró en su hermana bastarda, la vida. Tomó a su hija en brazos y la miró largamente como quien mira una palabra escrita en un idioma extranjero. La pequeña era poco más que un trozo de carne aún manchada de sangre que se revolvía por encontrar su lugar en el mundo. Cubierta con una simple tela de lino, se la veía tan frágil y tan desvalida. La alzó ante sí y la pequeña reaccionó emitiendo un pequeño gemido de satisfacción. Martín acarició el rostro sonrosado de su hija con una sonrisa en los labios. Al hacerlo, dejó una pequeña mancha de pintura roja en la mejilla de la pequeña. «Dejadme que la limpie», señaló la partera, haciendo amago de pasar un dedo ensalivado por el rostro de la niña. Martín se lo impidió apartando a la pequeña. «Esta niña es hija de un pintor. Que luzca con orgullo los colores que su padre utiliza para crear». ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues os he leído el comienzo de una cautivadora novela escrita por Oscar Soto, que nos transporta al fascinante siglo XVII, al siglo de oro español, ¿no? Y que se titula Rojo Veneciano. Rojo Veneciano, de Óscar Soto Colás. Este es el comienzo de esta historia, que luego va a abarcar escenarios tan variados como Valladolid, como Roma o como Venecia, ¿no? La historia se centra en esta niña que acaba de nacer, que acabamos de asistir casi en directo a su nacimiento, ¿no? La niña se llama Juana de Castro y es una joven que está dotada con un talento auténtico para la pintura, ¿no? Y va a tratar en esta historia de abrirse camino en un mundo que está dominado por los hombres, ¿no? En esto nace la niña en 1603, en 1620, ya con 17 años, Juana sigue viviendo en Valladolid con su padre, Martín de Castro, y la vida de Juana da un giro cuando Martín es seducido por una intrigante mujer que se convierte en madrastra de Juana, ¿no? Y bueno, Juana en aquella época también va a iniciar una intensa relación con Francisco Peña, que es el mejor aprendiz de su padre. Estos acontecimientos pues marcan el comienzo de una vida de rebeldía y de clandestinidad, donde Juana se va a negar a aceptar un destino que está impuesto por otros y va a buscar desempeñar su arte, desempeñar aquello para lo que ha nacido, que es para ser pintora. Entonces, bueno, emprende un viaje a través de Europa, conoce de primera mano
el ambiente artístico de la época, conoce a personajes históricos como Diego Velázquez o Felipe IV, y viaja desde la Venecia de los Gogos hasta la Roma de los papas y evidentemente el Madrid de los Austrias y desde luego la severa Valladolid donde ella ha nacido, y a partir de ahora va a enfrentar innumerables desafíos, innumerables experiencias, y va a ir narrándonos poco a poco un retrato de lo que es el poder del arte, del amor y de la rebeldía. También una parte de la novela se va a desarrollar en Venecia en el tiempo devastador de la famosa peste, ¿no? Y ella nos va a describir con mucha viveza el ambiente de miedo y el sufrimiento que la peste está causando en la ciudad. Entonces la peste en algún momento también se va a convertir en un trasfondo que añade profundidad histórica y añade también tensión a la historia, ¿no? Y bueno, mostrándonos un poco lo que es la fragilidad de la vida y cómo el hombre, a pesar de los pesares, aguanta los tiempos de adversidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el argumento de esta novela intensa, que yo creo que logra atrapar al lector desde la primera página. La verdad que sí, que ya desde lo primero que nos has leído ya nos ha atrapado y nos gustaría seguir leyendo el libro que hoy nos recomiendas. Recuérdanos el título y el autor, por favor. Pues el título es Rojo Veneciano y el autor es Óscar Soto Colás. Está editado por Espasa y le tengo ahora mismo de la mano para colocarle inmediatamente en el sitio de los libros recomendados de la biblioteca para esta semana. Pues José, como siempre, muchísimas gracias, cuídate mucho, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias. Hasta el próximo jueves, pues nada, que vaya bien y hasta entonces. Un abrazo, gracias José. Hasta luego.